y su conferencia va a ir sobre siempre se vuelve, nunca mejor dicho, así que tienes la palabra, Miguel. Muchas gracias. Buenas tardes, benvinguts a tots y totes. Es la primera vez que estoy en Valencia, no es la primera vez que estoy en España, pero me parecía que era importante agradecer a este lugar, a esta tierra que hace por primera vez un evento de este tipo, el primer congreso de la ABH. Así que estoy muy contento de haber venido 10.100 kilómetros para contarles algo. Yo, aunque digan que es falsa humildad, siento que lo que tengo que decir es para compartir algo. El siempre se vuelve tenía que ver con varias cosas. Una de las primeras cosas por las que elegí este título tenía que ver con que los pacientes, las personas que nos consultan, vuelven a veces a nosotros y a veces a otros facilitadores otra vez a levantar la mano, otra vez en el mismo lugar, otra vez a decirnos y a mostrarnos que nada de lo que hicieron les sirvió. O a decirnos y a contarnos, esto yo ya lo hice, yo ya honré a mi mamá, otra vez la madre. Y entonces esto me hizo pensar mucho, digamos que algo estaba pasando. Y me parecía que era importante que, por lo menos en mi caso, 15 años después de haber empezado a trabajar con esto, nos tomáramos un tiempo para reflexionar sobre lo que estaba bien hecho, sobre lo que no estaba bien hecho, sobre lo que era adecuado o sobre lo que era inadecuado. Entonces este volver encierra una tarea de reflexión, una tarea de mirar qué hicimos en todos estos años. Encierra en parte un volver mirándolo al consultante, ¿sí? Y mirándome a mí como facilitador, mirando qué es lo que me pasa a mí cuando vuelve el consultante y me dice que quiere otra vez hacer algo y que por cada cosa que le pasa en la vida parecería que quiere constelar. Una vez por el empleo, otra vez por la salud, otra vez por el dinero, otra vez por la pareja, es decir, cualquier motivo le es bueno para volver a hacer un trabajo una y otra vez conmigo o con cualquier facilitador que se presente. Entonces es algo que a uno le permite, bueno, miremos a ver qué pasa, miremos a ver qué hacemos. El otro tema es si el trabajo que hacemos con las constelaciones, si lo que estamos haciendo con las constelaciones es para el paciente, es para el que nos consulta, o es algo que hacemos para nosotros. Si al paciente no le sirve nada de lo que le hacemos, ¿para quién estamos haciendo el trabajo? Si el paciente no comprende, si el paciente no reconoce y si el paciente no resuena con lo que está viendo, ¿para qué hacemos lo que hacemos? Porque el campo dice lo que dice, pero si el paciente no lo entiende, alguien tiene que traducirle lo que dice el campo. Y si alguien no sabe lo que dice el campo, bueno, pues tiene que aprenderlo. Tiene que conocer de historia, de geografía, tiene que conocer mucho para saber qué señales está dando el campo, porque si no, uno siente mucho, pero eso no es suficiente para el trabajo. Y otra parte que tiene que ver con el siempre se vuelve, tiene que ver con mi país y el de ustedes, con Argentina y con España. Con esta especie de puente imaginario que durante años tenemos entre nosotros y poder trabajarlo un poco. Y entonces tomé como dos cosas que me parecían muy importantes, dos personas que me parecían muy importantes. Una es Gardel y Lepera, el tango Volver. Y otra es Almodóvar, con una película maravillosa que se llamó Volver. Entonces quería hablarles un poco de estas tres cosas. ¿Me dejan pararme? ¿Puedo? Pensaba que a veces cuando trabajamos con personas, las personas que nos consultan, en el 99% de los casos, por lo menos cuando vienen a mí, traen un dolor. El dolor que traen
es muy grande. A veces lo que aparece en la superficie es algo que parece banal y sencillo, pero en lo profundo hay un dolor muy grande. Ese dolor es algo que esa persona ha separado de sí para resguardarse, para no sentirlo. Es lo que nosotros llamamos un trauma. Y cuando nosotros lo vamos a acercar a ese dolor otra vez, tenemos que recordar que eso que pasó es difícil para esa persona. Muchas veces no lo recordamos y vamos directo hacia ese dolor. Y ese ir directo hacia ese dolor puede volver a lastimar a esa persona. Entonces, nuestra tarea para acompañarlo y volver a ese lugar difícil es primero reconocer que nosotros también tenemos esos dolores, que también a nosotros nos han pasado cosas y que también a nosotros nos resulta difícil volver a esos lugares que todos nosotros conocemos. Entonces, esto es un dato que me parece importante para tener en cuenta. ¿Por qué? Porque a la gente le cuesta mucho cambiar. No se hace con una constelación, como decía el colega, y requiere de un proceso. La constelación es un recurso maravilloso, es un recurso preverbal, con lo cual las imágenes contienen, en una sola imagen, contienen mucha información. Y a veces nosotros no miramos la imagen. No permitimos que la imagen se aposente, no permitimos que la semilla crezca, ¿sí? Rápidamente metemos palabras a la imagen y me parece importante reconocer esta parte, que el paciente pueda reconocer esa primera imagen, darse cuenta de lo que está pasando en esa primera foto. Si rápidamente empieza el movimiento de los representantes, a veces al consultante no se le da tiempo. Y quien tiene que entender algo es quien nos consulta. No es el grupo ni el facilitador. La persona que hace la consulta es la que tiene que comprender, la que tiene que reconocer y la que tiene que resonar con eso que ve. Si esto no ocurre, estamos trabajando... ¿Puedo decir una mala palabra? Al cohete. No es una mala palabra, pero iba a decir otra, pero cuando vi la cámara me callé. Al pedo. ¿Sí? No le sirve a nadie. Se gasta tiempo, ¿sí? Entonces es importante darle el tiempo a la persona, digamos, centrarnos en la persona que consulta, más que en el campo. La información del campo a nosotros con entrenamiento mayor o menor nos llega, ¿sí? Pero sobre todo tenemos que trabajar con esa persona que está al lado nuestro y a la cual vamos a acompañar hasta un lugar donde todos sabemos que es un lugar doloroso. Lo sabemos por experiencia propia y lo sabemos porque podemos resonar con esa persona. Sabemos que tiene miedo, sabemos que tiene vergüenza, sabemos que tiene dolor. O sabemos que tiene a veces mucho placer y que ese mucho placer le dificulta cambiar. Entonces, por eso el proceso se hace tan difícil y por eso no es que con una constelación uno pueda resolver la vida de una persona. No es. También es cierto que a muchos, yo me cuento entre esas personas, nos ha hecho mucho bien. En 11 años yo hice una sola constelación y realmente me abrió un montón de puertas, pero tengo que decirles, entre paréntesis, que tengo trabajo personal de psicoterapia psicoanalítica de 4 o 5 veces por semana durante 12 años. Entonces, me parece que es importante. El trabajo de las constelaciones nos abre una puerta, es una llave maravillosa que abre una puerta. Pero también la gente tiene que saber qué hacer con la llave. Y entonces, yo soy médico, trabajo como médico clínico y por supuesto que no haría una constelación con alguien que se tiene que operar de apéndice. Le sugeriría que se opere. Y después de la operación, cuando se reponga, podemos entender juntos cómo le pasó esto en ese momento de su vida.
para qué le pasó eso en ese momento de su vida. Pero no cambiaría una cosa por otra. Entonces me parece que necesitamos volver al sentido común de todos. Que los psicóticos también, además de hacer una constelación, necesitan algo que los contenga para poder estar comprendiendo lo que ven y lo que pasa. Si no, y sobre todo la familia de los psicóticos, porque ahí también influye mucho el contexto de donde uno trabaja. Esto era uno de los volveres, el volver a una forma de trabajar que sea comprensible para el otro, que sea reconocible para el otro y que le permita resonar con nuestro trabajo, con el trabajo que él mismo está haciendo. El otro de los volveres tenía que ver con esto que le pasa a los consultantes. Yo a veces tengo la sensación de que nada les es suficiente. Y entonces viene cualquiera de los facilitadores, vienen y los consultantes, muchos levantan la mano una y otra vez, y uno dice, pero siempre levanta la mano, tiene problemas con la empresa y problemas de familia y problemas con la pareja y problemas de salud. ¿Puede ser que le pase todo esto a una misma persona? A veces por una necesidad de protagonismo, necesita estar en el centro, necesita reconocimiento, a veces porque no termina de redondear algo. Entonces, al principio yo me enojaba, porque en algún sentido tenemos un modelo que es el más conocido por todos, que es Bert Hellinger. Entonces Bert dice, contigo no trabajo, y uno dice, bueno, pero eso lo puede decir él, yo no puedo decir eso. Entonces, ¿cómo hago yo para trabajar con alguien que trabaja tanto y parece que camina en una cinta de gimnasia y está siempre en el mismo lugar? Tratando de comprender que cambiar nos cuesta a todos. Cuando yo empecé a trabajar como médico, una de las cosas que hacía era relacionar a las personas con aquello que les pasaba. Por ejemplo, hay gente que tiene un infarto y no consulta a pesar del dolor, siente el dolor, está 3 días con el dolor. Uno les pregunta y dice, ¿pero usted tenía molestia? Sí, hace una semana que tengo molestia. Entonces eso me da una característica de la persona, una forma que tiene la persona de relacionarse con lo que le pasa. En las constelaciones trabajamos con eso, con las relaciones. Entonces, a mí me dio el trabajo de constelaciones un marco teórico que yo como médico antes seguía intuitivamente, pero me permitió darme cuenta de cómo cada uno de nosotros se relaciona con aquello que nos pasa. Que el trabajo crezca, más allá de lo que le pase a cada uno individualmente, y que cada uno de nosotros individualmente pueda hacer a que ese trabajo crezca. A veces nos toca estar en la punta como el ganso que maneja a todos los demás que lo siguen, y otras veces nos toca estar atrás cacareando. Me parece que lo importante es que todos compartimos una tarea. Entonces tengo como esa cosa infantil de que es mejor juntos, entre todos, que de a uno. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdo encadenan mi soñar. Pero viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. ¿Hay algún momento en que las personas nos detenemos a pensar hasta cuándo vamos a seguir escapándonos? Y si este malestar que vuelve cada vez a nosotros, que regresa, sin que nuestro deseo sea que regrese, pero el malestar vuelve una y otra vez, circularmente, como vuelve la primavera, como vuelve el invierno, como la noche sigue al día. Es decir, hay algo que uno hace un montón de cosas. Yo ya honré a mi mamá, yo ya honré a mi papá, y sin embargo, el malestar vuelve. Y la pregunta que yo tengo para hacer es, ¿y si no volviera, qué haríamos? Si no estaría el malestar, ¿qué haríamos nosotros? Así que en algún momento el viajero que huye va a tener que detenerse a pensar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondido una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón. Una pequeña esperanza
de seguir haciendo lo que hacemos, en pequeño, en chiquito, plantando semillas. No hacemos algo tan grande. No cambiamos el rumbo del mundo, ni cambiamos nada de los políticos. ¿Sí? Entonces, a veces es interesante porque hay muchos entre nosotros que estamos aquí formados que nos enojamos porque la realidad no es como nos gustaría. Y es en ese momento donde uno tiene que poner a prueba lo que aprendió, porque el resto de la gente nos está mirando. Porque si no, lo estamos poniendo a prueba solamente cuando estamos en la consulta con alguien y encima le decimos al otro que cambie. Pero nosotros, nada. Nosotros seguimos parados en el mismo lugar luchando contra las mismas cosas. Entonces, si hay algo que me parece que es interesante en este volver que me toca hablar, es esto, es decir, que podamos reflexionar, discutir, dialogar, intercambiar y aprender, crecer, darnos cuenta que algo pasó. Pero mucho más no tengo para decir, solamente que, bueno, me quedo con esa esperanza humilde. Me acordé de otro volver, de un volver que es personal, de un volver que tiene que ver con Ramón Resino, de un volver que tiene que ver con mi historia personal. Yo nunca conocí a mi abuela materna, no la vi nunca y mi mamá tampoco. Mi mamá tampoco la conoció porque cuando ella nació, mi abuela se enfermó. Este era el cuento familiar. Entonces, como la abuela se enfermó, a mi mamá la criaron abuelos de crianza que no le cambiaron el nombre ni el apellido, pero ella nunca supo nada de su familia de origen. Mira qué casualidad que a mí me toque como médico, mucho tiempo después, trabajar en estas cosas, de ayudar a las personas a encontrarse con aquello que en las familias está olvidado o excluido. Y gracias al empuje que Ramón me dio, yo pude seguir la búsqueda y la encontré. Encontré su historia, no a ella físicamente, encontré su historia en un lugar, en un hospicio. Mi abuela tuvo alucinaciones después de tener a mi madre y mientras la amamantaba 18 días, los hermanos la internaron y nunca más la fueron a buscar. Y por este trabajo que me lleva de un lado a otro, a través de los viajes, yo encontré el lugar donde estuvo internada 35 años mi abuela y lo visité. Entonces cuando llegué al lugar, las personas, el director del lugar y el abogado del lugar venían con mucho temor a ver qué es lo que yo quería y no me decían nada. Tenían una carpeta debajo del brazo envuelta a través de un diario, pero no me contaban nada. Daban muchas vueltas y entonces yo en un momento dije, mire, yo solo vengo a buscar a mi abuela, quiero saber algo. Y en ese momento me puso la historia sobre la mesa, yo abrí la historia y encontré la cara de esa mujer que yo nunca vi, y ella nunca me vio. Entonces esa mujer tiene los ojos muy grandes, tiene los ojos muy verdes claros, tiene el cabello tomado acá por un moño, con rulos. En esa época le sacaban fotos, por suerte, y además las historias clínicas las escribía la máquina. Entonces cuenta en la historia que ella vino 14 años antes de Turquía, que vino con sus papás, mis bisabuelos, que mi bisabuela se llamaba Amor de nombre y que ella se llamaba Teresa. Entonces me parece que este trabajo, si uno no lo hace con uno primero, es muy difícil llevarlo adelante para otros. Yo me llevé una foto de mi abuela y me dieron también una parte de un ladrillo de ese lugar. El lugar es un campo enorme que albergó hasta 5.000 pacientes. En esa época los pacientes no tenían, estoy hablando de 1920, cuando nació mi madre,
En Argentina los pacientes no había psicofármacos, entonces la forma de calmarlos era en agua helada, en piletones con agua. Y las consultas de mi abuela eran por sabañones, por eritema en las manos, ya no por alucinaciones. Ella vivió ahí muchos años y nadie la fue a buscar, a pesar de que el lugar llamaba a la familia para pedirle que la retiraran. Entonces yo pensaba los otros días, si esa mujer se debe haber acordado seguramente de sus hijos, de los anteriores a mi mamá, de mi mamá. Y bueno, yo volví a ese lugar. Si mi mamá hubiese vivido, tendría 90 años cuando yo volví. A contarle de alguna manera a mi abuela que yo estaba ahí y que estaba todo bien. Así que esto también lo quería compartir con ustedes. Gracias por escucharme.